Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del curso de Matrimonios sobre la Roca. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las destrezas para el placer sexual dentro del matrimonio. Una de las cosas, hermanos, que trae mayor placer a la vida de un hombre o una mujer tiene que ver necesariamente con el placer sexual. Es algo que no podemos ignorar. El sexo produce placer y es una de las fuerzas que trae más placer a la vida, vuelvo a repetir, de un hombre o una mujer. Ahora, esto es así porque Dios lo ha diseñado, ¿sí? Entonces tenemos que recordar eso. Dios diseñó el sexo con el fin del placer y de la procreación de la raza humana. Es normal, Dios lo ha diseñado así y así tenemos que entenderlo. Ahora, sin embargo, así como es cierto que Dios ha creado la sexualidad, el sexo, para poder disfrutarlo y como una bendición para el género humano, también es cierto que el sexo es una de las áreas de la vida humana más abusada, más distorsionada y que más problemas ha causado al género humano. Estamos ahorita viviendo un contexto de pandemia, una enfermedad, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Sin embargo, podemos hablar, por ejemplo, acerca de esta gran pandemia que tiene muchos años, que es la del SIDA, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia adquirido, el cual se ha cobrado millones de vidas y que está relacionado directamente a la promiscuidad sexual, al abuso o a la degeneración de las relaciones sexuales tal y como Dios las ha diseñado. Podemos hablar acerca de la industria de la pornografía infantil, trata de mujeres y tantas cosas tan terribles de las cuales se pueden ver hoy en el mundo y que no es más que la distorsión, la abominación de lo que Dios diseñó, cómo ha sido distorsionado en este mundo. Para poder comprender bien el sexo y para poder saber cómo nosotros como creyentes podemos disfrutar y vivir el placer sexual de una manera agradable a Dios, pues tenemos que ir a la palabra del Señor, porque allí encontraremos las directivas, allí encontraremos los mandamientos adecuados, apropiados, justamente con respecto a este tema y bueno, en general, con respecto a todos los temas. No podemos olvidar que fue Dios quien diseñó el sexo. Es decir, es la voluntad de Dios que podamos experimentar placer sexual. Pero por supuesto, esto necesitamos hacerlo alineado a los propósitos y mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo, si vamos a Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 13, podemos encontrar una enseñanza bastante clara con respecto al sexo. Mira lo que dice la palabra del Señor: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Algo muy importante que podemos rescatar aquí es el aliento, ¿verdad?, que Dios nos hace en su palabra a disfrutar del placer sexual dentro de un marco establecido que, si bien es cierto, no se especifica claramente, podemos entenderlo, por supuesto, que está hablando acerca del contexto del matrimonio, de esta unión aprobada delante de Dios entre un hombre
y una mujer. Claramente Dios está diciendo, gózate, alégrate, disfruta con la mujer de tu juventud. Disfruta del placer sexual, disfruta de los beneficios, de la bendición que es el sexo para una pareja de esposos, de cónyuges, que esto es agradable delante del Señor. Entonces, así como hay cosas que Dios bendice y que Dios alienta en su palabra, también es cierto que hay directrices claras acerca de prácticas y de costumbres que obviamente no son aprobadas por el Señor y que también tenemos que tener en cuenta. 7 prácticas que Dios prohíbe: el sexo fuera del matrimonio, es decir, la fornicación, si lo hacemos antes de casarnos, o el adulterio, cuando estamos teniendo intimidad sexual con una persona que no es nuestro cónyuge. La homosexualidad también es una práctica que es desaprobada por el Señor, sea de hombres con hombres o mujeres con mujeres. El incesto, es decir, relaciones directas con familiares cercanos, prohibido por el Señor. La bestialidad, o también conocido como zoofilia, prácticas sexuales con animales. Fantasías sexuales o deseos por alguien que no es tu cónyuge, es decir, no se llega a consumar un acto sexual carnal físico, pero hay este deseo que una persona siente por otra persona que no es su cónyuge. Fantasías, deseos desordenados, todo tipo de inmoralidad sexual. Sexo que encuentra placer en el dolor o la violencia. Bueno, esto ya son parafilias, no son aberraciones de una sexualidad normal, pero existe. O sexo que involucre partes del cuerpo no diseñadas por Dios para la relación sexual, ¿no? Cualquier tipo de prácticas abominables que tampoco a Dios le agrada. ¿Por qué damos estos lineamientos? Necesitamos conocer lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la palabra de Dios nos prohíbe, porque necesitamos conocer la voluntad de Dios, porque somos libres para disfrutar de la sexualidad tal cual Dios la ha diseñado, siempre y cuando esté dentro del marco de lo que Dios nos ha establecido como correcto, como bueno y como agradable. Entonces, esto no significa que el sexo es algo sucio, algo que se coloca debajo de la almohada o del cual no se habla, como normalmente sucedía, ¿verdad? En los años anteriores, en la generación de nuestros padres, nuestros abuelos. Este era un tema tabú del cual no se hablaba, del cual no se decía nada, y que uno básicamente llegaba a aprender por los amigos o en la experiencia ya propia. De esa, llamémoslo así, de este tabú que había con respecto al sexo, hemos pasado, por lo menos en el mundo secular, hemos pasado a una era de hipersexualización, donde el sexo ya ha dejado de ser aquello sagrado, aquello santo, aquello bonito que estaba destinado para ser disfrutado entre una pareja detrás de las puertas de su alcoba, y ha pasado a ser algo vulgar, chabacano, algo común del cual se habla y se bromea y se sugiere de maneras bastante claras, bastante impúdicas en cualquier momento, ¿no? Antes había un horario de protección al menor en la televisión, en los medios, en los cuales no se tocaban cosas así, pero ahora básicamente se hacen y referencias muy claras, aún en la música, aún en las películas y aún en muchas otras áreas del conocimiento de la comunicación humana. Ahora se habla pues con total desparpajo, no solamente del sexo, pero abanderando o enarbolando la bandera de la libertad y de la libre exploración. Pues ahora se habla de cualquier cosa y se promueve un hedonismo que nos enseña que mientras tú sientas placer y tú te sientas bien, todo es válido, ¿no? Y lamentablemente pues la iglesia del Señor de alguna manera se ha visto afectada por esta situación, y aunado al hecho de que en muchas iglesias no se trata estos temas, pues muchos jovencitos vienen a experimentar sus primeras valga la redundancia, sus primeras experiencias sexuales pecaminosas, haciéndolo de manera pecaminosa, no siguiendo el lineamiento que Dios ha dejado en su palabra, sino siguiendo las prácticas y el estilo de vida de este mundo, que obviamente no agrada a Dios. El sexo no es una creación sucia,
no es algo de lo cual debiera esconderse como un tabú y no hablarse, sino es una creación maravillosa de Dios. Recuerda, es la voluntad de Dios que el hombre experimente placer sexual, pero necesitamos entender el sexo dentro del marco de lo que Dios ha permitido y establecido como correcto y como agradable al Señor. Hay algunas otras cosas, llamémoslo así, que la palabra de Dios no nos especifica necesariamente. Por ejemplo, en cuanto a frecuencia, en cuanto a métodos anticonceptivos, en cuanto a formas de poder tener relaciones íntimas en una pareja. Pero el hecho de que la palabra de Dios no nos haya dado exhaustivamente todos los puntos acerca de los cuales podemos entender el sexo, sí tenemos principios generales que nos enmarcan aquello que tenemos que hacer o que podemos hacer. Aún así, para puntos en los cuales no somos claros, tendríamos que hacernos algunas preguntas importantes, como por ejemplo, lo que deseo hacer aumentará la intimidad, la unidad, ofrecerá placer mutuo, ambos estamos de acuerdo, ambos cónyuges estamos de acuerdo en llevar esta práctica, podrá hacer esto con una conciencia clara, limpia delante del Señor, es algo que yo quisiera que mis hijos hagan algún día en sus matrimonios. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que muchos cristianos hacen preguntas con respecto, por ejemplo, al sexo oral, al sexo anal dentro del matrimonio. Entonces son preguntas que podemos y debemos hacernos, de ser honestos y hacerlos para poder llegar a tener un buen entendimiento y no dejarlo en una zona gris, ¿no? Hay creyentes que preguntan honestamente con respecto a si el sexo oral es permitido, si el sexo anal es permitido, si la masturbación es permitida. Entonces no queremos dejarlo como un tabú, no queremos simplemente no tocarlo, no queremos simplemente esconderlo bajo la alfombra, porque al hacer esto justamente estamos trayendo ignorancia, y en la ignorancia pues no falta pecado. Con respecto al sexo anal, creo que es claro. Hace un momento acabamos de decir que una de las cosas que Dios prohíbe es utilizar partes del cuerpo que no han sido diseñadas para la relación íntima, justamente para esos fines. Entonces el recto tiene una función la cual no tiene absolutamente nada que ver con la intimidad sexual. Entonces es más, la palabra lo menciona como algo hecho contra la naturaleza de esa parte del cuerpo humano. Entonces entendemos que no está permitido, no es correcto, no es bueno. La parte final del tracto digestivo, el recto, el ano, tiene gran cantidad de bacterias y tiene un tejido que es incompatible, ¿verdad?, con una intimidad sexual. No puedes comparar, no hay forma de comparar el tejido que recubre el recto con el tejido que recubre, por ejemplo, la vagina de la mujer. O sea, no hay forma alguna, no hay ningún tipo de comparación. Entonces, no, esta práctica no está permitida y no es correcto utilizarla de ninguna manera. Con respecto al sexo oral, lo que podemos decir allí es que no tenemos una posición clara con respecto a la palabra de Dios. No hay una enseñanza específica que nos diga si es correcto o no hacerlo. Sabemos pues digámoslo así, por la experiencia de quienes están casados, por lo mismo que vemos también, por ejemplo, en algunas referencias en el libro de Cantares o en otros libros que hablan acerca de la relación en la intimidad sexual, como por ejemplo Proverbios 5 que hemos escuchado, donde nos habla acerca de los pechos de nuestra esposa que nos satisfagan en todo tiempo. Cantares, cuando nos habla acerca del deleite sexual que pueden experimentar ambos cónyuges. Entonces entendemos, ¿verdad? Y no quiero llegar al punto de ser ofensivo por ser específico, pero entendemos que una relación sexual no solamente consta de la penetración, sino que hay un previo, hay un momento previo de caricias y de abrazos y de cosas así. Entonces esto es una decisión que la pareja tiene que tomar, si es haciéndose las preguntas que acabamos de hacer. Si no atenta a nuestra conciencia, si no nos sentimos mal al hacerlo, si no consideramos que esto es algo incorrecto, entonces no podemos decir, hermanos, no habría base bíblica para decir que esto es incorrecto. Yo sé que tal vez a algunas personas eso les pueda saber un poco mal, pero bueno, hay libertad en ese sentido. Si usted definitivamente de plano usted dice, no, eso es algo imposible, yo no podría hacerlo, no lo haga. No lo haga.
estamos haciendo justamente esas preguntas, ¿no? ¿Nos sentiríamos bien al hacerlo? Ambos, ¿no? No se trata esto de obligar a mi cónyuge a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Y por último, ni siquiera es algo importante porque no necesitas realmente hacerlo. El sexo oral no es algo indispensable, ¿no? Porque simplemente hay otras formas en las cuales tú puedes estimular sexualmente y ser estimulado sexualmente a través de besos, de caricias, de abrazos más normales, más, llamémoslo así, más sí, normales, que siempre se han hecho. Entonces no es algo que tienes que hacerlo, que es vital hacerlo. Normalmente las personas que entienden al sexo oral como algo importante y algo que quisieran practicar, normalmente son personas que han estado expuestas a pornografía. Entonces sienten que eso es algo necesario, pero realmente no lo es. Realmente tú no necesitas practicar eso para tener una relación sexual satisfactoria. ¿Con esto qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es que cada pareja tiene que tomar una posición con respecto a ese tema. ¿Sí? Yo no voy a influenciarte ni para un lado ni para el otro lado. Como pareja, con mi esposa, tenemos una posición clara con respecto a ese tema, pero es una posición personal de nuestro matrimonio. Y usted tendrá que tomar con su esposo, con su esposa, pues la misma determinación en función de lo que usted entiende, de lo que su conciencia le dice y de lo que usted entiende delante del Señor. A eso quiero llegar, ¿verdad? Quiero que usted entienda y tome una decisión clara con respecto a puntos en los cuales la Biblia no nos da un mandamiento específico, pero usted puede tomar igual una decisión tomando en cuenta el contexto y estas preguntas que ayudan bastante a poder tener una claridad en ese tema. Con respecto a la masturbación, bueno, también practicada en personas solteras es algo, no es un pecado imperdonable como a veces he enseñado, no es algo asqueroso en el sentido de abominable y despreciable. Es un pecado como cualquier otro, pero el pecado está no tanto en el hecho mismo, sino en lo que conlleva, ¿verdad? Una persona se autoestimula teniendo fantasías sexuales con otras personas, y si una persona soltera hace eso, pues estamos incurriendo en una inmoralidad sexual, porque esa persona no está casada. Ahora, hablando ya del tema de personas casadas, también me han hecho en algún momento esa pregunta. ¿Es válido bueno, en este caso no sería autoestimularse, sino sería llegar a un punto de una masturbación mutua? Yo entiendo, hermanos, aún yo me siento un poco medio incómodo también al hablar de esos temas, pero creo que es necesario hacerlo, porque son cosas que a veces no se hablan, no se dicen, y es necesario hacerlo. Bueno, me han hecho en algún momento esa pregunta, lo he leído también muchas veces en otros materiales, creo que es bueno tocarlo. Hay momentos en la vida de una pareja, como por ejemplo durante el embarazo, o después de una operación, o después de una cesárea, en las cuales pueden pasar largo tiempo en que una pareja no pueda tener sexo, no porque no quiera, sino porque de repente físicamente en ese momento no es posible hacerlo. Entonces no queremos, obviamente, y eso no es correcto, forzar, ¿verdad?, a mi cónyuge a tener una intimidad sexual cuando en ese momento no puede porque físicamente no lo puede hacer. Está tal vez en los últimos meses de embarazo, ha sufrido una cesárea, acaba de dar a luz, este es su periodo de descanso, entonces es un poco difícil. Ahora, ¿cómo solucionamos el tema, ¿no?, del deseo sexual que los varones tienen sobre todo? Bueno, tenemos que dejarnos llevar por la ley del amor en primer lugar, ¿verdad? Como esposo, yo tengo que entender, yo tengo que comprender que mi esposa pues en este momento no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces tengo que pedir al Señor fortaleza, tengo que pedir al Señor paciencia, tengo que pedir al Señor su poder para poder estar tranquilo sin llegar a un punto de caer en pecado de cualquier tipo, ¿verdad? Y esperar el momento propicio para poder tener intimidad sexual con mi esposa. Por el lado de la esposa, si ella ve la situación y aún desea de alguna manera que su esposo sea satisfecho, puede haber una estimulación, ya no autoestimulación, sino una estimulación de ella hacia él, ¿verdad? Como parte también de una intimidad sexual sin penetración,
porque no se puede físicamente. Pero va a ser algo que, una vez más, sea consensuado, sea algo en lo cual ambos se sientan cómodos, no tengan ningún problema y nazca de un deseo, uno, del esposo de respetar a su esposa y de la esposa de que aún de alguna manera ayudar a que su esposo alivie la presión sexual. ¿Puede hacerse? Sí, si hay esa motivación, ¿verdad? Si tal vez se prolonga demasiado el tiempo en el cual físicamente no pueden estar unidos. Sí, se puede hacer, no es pecado, ¿no? Ahí ya no es masturbación, porque la masturbación es el concepto de la autoestimulación. Ahí no hay autoestimulación, sino que están el uno al otro dándose placer sexual sin llegar a la penetración, porque no es posible en ese momento, ¿no? Hablo específicamente del caso en el cual no es posible por temas físicos, ¿verdad? No es saludable, hermanos, no es saludable que una pareja pase demasiado tiempo sin intimidad sexual, ¿verdad? A menos que sea pues por un tema físico, por una enfermedad que impida que la pareja tenga intimidad sexual, o, como dice la palabra, que en algún momento por mutuo acuerdo decidan no unirse para estar en oración, que también no debería ser por largo tiempo. Vuelvo a repetir, no es bueno, no es saludable que una pareja casada no tenga intimidad sexual regularmente. Es más, el sexo es el idioma universal del amor, dicen, ¿verdad? Y es uno, no es el único, pero es uno de los termómetros que nos hacen ver o que nos ayudan a entender cómo está la salud de esa pareja, ¿verdad? Una pareja cristiana, saludable, que tiene un matrimonio que está andando bien, entonces van a tener ciertas manifestaciones, es decir, van a tener palabras de cariño el uno para el otro, van a tener muestras de cariño el uno para el otro, van a tener relaciones sexuales regularmente. Bueno, no hay una regla, ¿verdad? No es que si tienen 3 están bien, si tienes 2 a la semana ya no hay una regla, cada pareja tendrá la intimidad sexual que tenga como desee, ¿no? O sea, no hay ningún problema con eso, lo que tenga, lo que puedan, lo que le dé el tiempo, el físico, no lo sé. Y no hay ningún problema, no hay una regla con respecto a esto. Pero si una pareja cristiana, marido y mujer, no tienen intimidad sexual 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no hay ninguna enfermedad física o condición física que impida que la puedan tener, no tienen palabras de cariño, no tienen muestras de afecto, ya, ahí hay un problema. Tal vez no se habla, tal vez no se ha dicho, ni siquiera se sabe, pero ahí hay un problema, ¿no? Entonces, no es sano, hermanos. No es sano porque Satanás está presto para destruir y atacar los matrimonios, y el sexo es una de las áreas en las cuales más ataca. Y con esto no quiero justificar el accionar de nadie, pero muchas veces los adulterios, ¿verdad? Han nacido por un descuido, un abandono de la intimidad sexual en la pareja. Muchas veces el abandono, el desinterés sexual viene por muchas cosas. Viene por un descuido, un desgaste, un abandono de la comunicación como pareja. Viene cuando los niños son pequeños y estamos muy concentrados en ellos y no en nosotros como pareja. Ya no pasamos tiempo juntos, ya no hay ese romance, ya no hay ese amor, ese afecto que podía haber antes. También es algo muy peligroso cuando de repente ya no estamos con las fuerzas de antes, con el ímpetu de antes, y ya no nos arreglamos para nuestra esposa, ya ni nos bañamos, ni nos perfumamos, ya es como que no importa, ya estoy casado. O viceversa, ¿no? La esposa ya no se arregla para su esposo, no se hermosea. Entonces esas cositas empiezan a desgastar el matrimonio. O tal vez cosas mayores. Hay roces, hay malos entendidos, hay insultos, hay heridas que se están guardando el uno al otro. Y cuando empiezan a haber esas cosas, cuando empieza a faltar el respeto el uno al otro, cuando empiezan a haber problemas, cuando empiezan a haber estos desencuentros que no han sido resueltos, entonces emocionalmente la pareja se va distanciando. Y obviamente una pareja distanciada pues no quiere tener intimidad sexual. Entonces la falta de intimidad sexual regular en una pareja nos es síntoma de que algo está pasando en esa pareja y que es necesario
sentarse, poner las barbas en remojo y poder realmente ver qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionar este asunto. Muchos de los matrimonios, hermanos, sufren por desconocimiento de los patrones o de la palabra del Señor en cuanto al sexo, en cuanto a las demás áreas de la vida que estamos tratando en este curso, básicamente con respecto al matrimonio, y necesitamos conocerlos. Ahora, muchos de los problemas del área sexual se deben por un desconocimiento de cómo funcionamos los hombres y las mujeres en torno al sexo, porque funcionamos de manera muy diferente, hermanos. Por ejemplo, cosas que las mujeres desearían, ¿verdad?, que los maridos supieran. Por ejemplo, el buen sexo para una mujer involucra su vida en total. ¿A qué me refiero? El marido llega a casa, está cansado, ha trabajado todo el día, recibe su cena, y ¿sabes qué? Puede estar muy cansado de todo el día, pero él quiere sexo. Siempre va a tener fuerzas para una relación sexual y siempre va a tener ganas. Muy difícilmente un marido va a decirte, no quiero tener sexo. Los esposos siempre estamos listos, como se puede decir. Podemos estar cansados, podemos haber tenido un día de perros, como se dice, pero si estamos hablando del tema sexual, los hombres siempre vamos a estar listos. A menos que haya alguna condición que luego vamos a ver en un momento. Sin embargo, la esposa está cansada, está estresada con los hijos, no ha conversado con su esposo en varios días, de repente han tenido un desencuentro, han tenido un problema en la mañana, y aunque el esposo ya hasta se olvidó de lo que hubo un problema en la mañana, porque los hombres somos así, olvidadizos en ese sentido, pues la mujer no, ella está todavía con el tema ahí, no ha sido resuelto, está molesta, está un poco incómoda, y ver que su esposo pues le hace insinuaciones para tener sexo cuando ella ni siquiera ha resuelto todo ese problema que tiene ahí, entonces definitivamente para ella no es una opción. No es una opción. Y ahí empiezan los desencuentros, porque él dice, bueno, tú nunca me atiendes, no estás ahí, siempre que te digo no te duele la cabeza, no quieres, ella dice, pero tú no me entiendes porque yo quiero hablar, y el otro dice, no, yo no quiero hablar, quiero la acción. Entonces ahí empieza a haber un desencuentro y más nos vamos alejando todavía. Para una mujer es importante y el sexo es parte de su vida. Entonces no puede tener una buena relación sexual si no ha habido primero una buena comunicación, si no ha habido todos los temas resueltos, si no estamos bien, no estamos comunicándonos, no se puede, no hay manera. Muchas mujeres dicen que se excitan con una buena conversación porque para una mujer es muy importante el tiempo previo antes de la relación sexual en sí, es decir, el galanteo, el enamoramiento, ¿verdad? Una mujer no se va a sentir bien cuando lo único que el esposo se acerca y le dice vamos a cuarto, ¿no? O le da besos o abrazos, o solo se acerca a ella y la abraza cuando quiere tener sexo, nada más, ¿no? Esa es una de las grandes quejas también que las mujeres tienen, ¿no? Tú te acercas solamente cuando quieres sexo, nada más, ¿no? Pero yo quiero que me abraces, quiero que me beses simplemente, pero nada más, no quiero que seas tierno conmigo. Entonces esas cosas a veces a los hombres nos parecen tontas, nos parecen insignificantes, pero para una mujer es importante. Para una mujer es importante. A veces los varones cometemos el error de esto, ¿verdad? Solamente somos cariñosos cuando queremos algo más. Y eso no debería ser así. Las mujeres también sienten ansiedad por su desempeño sexual. Muchas veces sienten ansiedad por su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de la mujer cambia con la maternidad, ¿no? Pensar pues que las mujeres van a tener siempre el cuerpo de guitarra, es absurdo. El cuerpo cambia, el cuerpo de los hombres también. Con la edad vamos cambiando, ya no es lo mismo. Y muchas mujeres se sienten incómodas, se sienten mal, tienen un problema todavía de autoestima, ¿no? Y no se sienten bien de tener una intimidad sexual. Y eso a los hombres les frustra, les molesta, porque al hombre no tenemos tanto llamémoslo así, ese pudor, ¿no? Con respecto a esto. La atención después del sexo puede ser vital también para la satisfacción de una mujer. Como para la mujer es importante el previo, también es importante el post. Muchas veces los varones cometemos el error, ¿no? Queremos todo rápido, queremos ir de frente al grano, pero una vez que ya tuvimos lo que queríamos, simplemente damos la espalda y a dormir, ¿no? Y no. Nuestra esposa quiere
una buena comunicación, quiere que le enamoren, quiere que la galanteen, quieren que le diga que es bonita, que es única, que es hermosa, que la trates bien durante la relación sexual y que después de que termine la relación sexual pues no te des la vuelta y te duermas, sino que converses con ella, le digas palabras tiernas, abras el corazón. Muchas de las conversaciones más bonitas, más honestas, más sinceras que podemos tener con nuestro cónyuge es después del sexo. Es después del sexo, cuando podemos estar ahí, llamémoslo así, en esta suerte de metáfora, ¿no? Vulnerables, ¿no? Completamente abiertos, completamente desnudos, no solamente físicamente, pero en el alma, ¿no? Con nuestro cónyuge y conversar y compartir y poder hablar un poquito acerca de esto, ¿no? No solamente del sexo, ¿no? Aunque también es bueno hablar de eso, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Cómo podemos hacerlo? Vuelvo a repetir, tal vez algún hermano o hermana se sienta un poco incómodo con esto, pero estamos haciéndolo porque creo que es necesario que podamos hablar de esto. Es bueno, hermano, que usted converse con su cónyuge, ¿no? Cuando han tenido una intimidad y saber, ¿no? ¿Qué le gusta a tu esposa? ¿Qué no le gusta? Porque de repente hay cosas que a ti tú quieres hacer y a tu esposa no le gusta y le hace sentir mal y se cohíbe y tal vez no te lo dice por pudor, por vergüenza, pero es bueno preguntar y saber, ¿verdad? La idea, pues, del sexo, hermanos, no es satisfacerme solo a mí mismo. La idea del sexo es yo bendecir a mi pareja. O sea, yo debo ir a la relación sexual no con el objetivo de ya, me satisfago yo, ya hice lo que tenía que hacer, listo, me doy la espalda y chao. Si te fue bien, si sentiste placer, si llegaste a un orgasmo, no, eso no me interesa, yo hice lo mío y ya está. No, pues eso es egoísmo. Aún podemos pecar así. La idea de la relación sexual es bendecir a tu esposa, no bendecir que ella disfrute, ¿verdad? Y en su disfrute tú vas a disfrutar. Entonces, y eso tiene que ver pues con saber qué le gusta, ¿no? Qué gustos tiene, qué preferencias, qué sé yo, hermano, ya usted tendrá que ver. Pero es importante eso, y no solamente con respecto a eso, sino en general, ¿no? Cómo te sientes y hablar, conversar, compartir, es importante. La mujer necesita ternura y ser tocada sin fines sexuales, también es eso, ¿no? También es muy importante que usted se acerque a su esposa, le abrace, le diga cosas bonitas y que tu esposa no sepa, ya sé lo que quiere, ¿no? Porque a veces pasa eso, no, simplemente con el objetivo de demostrarle tu amor, demostrarle tu afecto y demostrarle tu cariño. Recuerda que las mujeres responden al sexo de una manera muy diferente a la que lo hacen los hombres. Los hombres podemos, y si pudiéramos identificarnos más, nos identificaríamos como un microondas, ¿no? Nos encendemos rápido y nos apagamos rápido también. En cambio la mujer no, la mujer es como una olla de vapor, ¿no? Que va calentando poco a poco, cuando calienta puede explotar, ¿no? Los hombres normalmente experimentamos un orgasmo, es decir, en la eyaculación y listo. Normalmente va a ser bastante difícil que usted pueda llegar a otro más muy rápido, ¿no? Va a tener que pasar un tiempo de descanso para que nuevamente usted tenga la fuerza, que puede ser el mismo día, ya dependerá de cada uno, pero normalmente va a pasar un buen tiempito para que usted otra vez recobre la fuerza y pueda nuevamente estar listo para una nueva relación sexual. La mujer no, la mujer es multiorgásmica, la mujer puede tener varios orgasmos, incluso en la misma relación sexual. Entonces somos diferentes, somos distintos, y entender nuestras diferencias, valorarlas y saber satisfacerlas es parte importante de una relación sexual satisfactoria. Con esto no estoy diciendo que el sexo es lo más importante en el matrimonio, es importante, pero no es lo más importante. Pero queremos también que esta área esté pues funcionando bien en nuestro matrimonio. Como dice la palabra, ¿para qué vas a ir a una mujer ajena? ¿Para qué vas a correr a los brazos de una extraña? Si en tu casa está tu mujer, está tu esposa, la mujer de tu juventud, y con ella puedes disfrutar, con ella puedes sentirte pleno, no necesitas abrazar los brazos de la extraña, dice la palabra, ¿no? Y eso es muy peligroso, muy riesgoso, sobre todo para aquellos que están en el ministerio, para aquellos que conocen o tratan con muchas hermanas, ¿no? Muchos pastores han caído, hermanos, en pecado de adulterio porque en casa no tenían una buena relación sexual, independientemente de quién le hizo, quién falló, quién no falló. Creo que siempre fallan los dos. Y al final, tanto que conversaba, discipulaba, aconsejaba, se conoció una muchachita, se conoció una hermana y terminó cayendo con esa hermana. Entonces pasa y hay que tener cuidado con eso. La mujer, vuelvo a repetir, son diferentes a los varones somos más rápidos, las mujeres van avanzando de a poquito y luego explotan. Me refiero,
llegan a esa plenitud. El hombre no, el hombre sube muy rápido y baja muy rápido también. Una mujer es más romántica y emotiva por naturaleza, el hombre es más visual, más físico, ¿no? La mujer no se siente excitada por ver el cuerpo de un hombre. El hombre sí. El hombre sí se va a sentir muy excitado cuando ve el cuerpo de una mujer. La mujer no. La mujer más se va a sentir excitada por el trato, por las palabras, por la ternura, por la atención, todas esas cosas. Es diferente. Para el hombre el sexo es una necesidad primordial. Para el hombre es importante, ¿no? Parte del pensamiento de un hombre está en el sexo. Para la mujer no. La mujer puede pasar buen tiempo, mucho tiempo sin tener sexo y no pasa nada, no hay ningún problema. El hombre no. El hombre sí se va a sentir bastante tentado y bastante inquieto ya cuando pasa muchos días sin tener relaciones sexuales. O sea, sobre todo cuando ya las ha tenido, ¿no? Cuando está casado. Si el cónyuge no entiende cómo funciona su otro cónyuge, no va a poder suplir sus necesidades correctamente, y eso es algo importante. 1 Corintios 7, versos 3 al 5, Pablo enseña que el marido cumpla su deber para con su mujer. Igualmente, la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio, ¿no? Este texto es claro y nos habla acerca de que la relación sexual es importante para el matrimonio y es algo que debe de practicarse constantemente entre cónyuges. No debería haber razón por la cual una pareja cristiana sana, que no tenga limitaciones físicas, no tenga relaciones sexuales constantemente, porque el sexo es parte del diseño de Dios para el matrimonio y es parte de las maneras como expresamos amor, expresamos cariño y bendecimos a nuestro cónyuge, ¿sí? Es importante no hacerlo, es exponer a nuestro cónyuge a la tentación de Satanás. Con esto no quiero, por si acaso, justificar el adulterio y decir no, ese hombre cayó porque su mujer no le daba sexo, no, porque al final cada uno peca de su propia voluntad y nadie te pone una pistola en la cabeza para que vayas corriendo a los brazos de otra mujer. No. Sin embargo, como esposa sabia, como esposa prudente, virtuosa, usted quiere cuidar de su hogar, usted quiere cuidar de su marido. Entonces yo le recomiendo, hermana, hermoséese, arréglese para su esposo, ¿sí? Yo sé que las mujeres tienen muchas obligaciones en casa con los pequeños y todo, pero hermoséese, hermana, arréglese para su esposo, póngase bonita para su esposo, es para él, ¿verdad? Y siempre esté bendiciéndolo con relaciones íntimas, con relaciones sexuales, ¿sí? Entienda que para su esposo es importante. Dicen los que saben, en los términos médicos, que el varón, ¿verdad? El varón constantemente está produciendo espermatozoides y sus hormonas mismas hacen que cada 72 horas aproximadamente el hombre esté en la cúspide de su plenitud, de su fuerza sexual. Entonces, pasar más de ese tiempo sin poder desfogar esa energía, esa necesidad, pues causa frustración, causa mal humor, causa situaciones que pueden conllevar a, es decir, no contribuya a que su esposo pueda caer en masturbación, en pornografía o en adulterio, ¿no? Proteja a su esposo, cuídelo, ministrelo a través de las relaciones sexuales también. Esposos, no solamente busque el sexo en su mujer, pues ámela, galantee, enamórela, ¿no? Así como la enamoraba cuando recién la conoció, enamórela igual, ¿no? Háblele bonito, dele besos, abrazos, no necesariamente porque quiere sexo, sino sorpréndala, ¿no? Sorpréndala, galantéela, enamórela, y cuando tenga relaciones sexuales con ella, pues tenga paciencia, ¿no? Tenga paciencia con, llamémoslo así,
con los juegos previos, con el galanteo previo, el coqueteo, la excitación previa, y después de la intimidad sexual pues no le dé la espalda y se eche a dormir, ¿no? Converse con su esposa, ministrela, pregúntele cómo se siente, cómo lo ha pasado, cómo podría ser mejor la siguiente vez, pregúntele cosas de ella, hablen, conversen un momento, un tiempo, ¿no? Aprovechen ese momento de intimidad para poder disfrutarlo. Ahora, muchas veces cuando tenemos hijos pequeños es complicado esa situación, ¿verdad? Pero con un poco de creatividad, hermanos, siempre es posible, ¿verdad? Podemos, el día que acordamos con nuestra esposa tener intimidad, pues podemos hacerle jugar un poquito más a los hijos, ¿verdad? Cansarlos un poquito más, mandarlos a acostar temprano, ¿sí? Y luego estar ya juntos como pareja, tranquilos, tener nuestro espacio, y es algo que se puede hacer, con creatividad se puede hacer, hermanos, con creatividad se puede hacer, con imaginación se puede hacer, al punto de que podamos tener un bonito tiempo con nuestra esposa. ¿Cuáles son los problemas? Y ya vamos terminando. ¿Cuáles son los problemas primordiales? Esta ha sido una clase difícil, hermano, de verdad me ha costado un poquito, me sentí un poquito ahí, siempre estos temas me cohíben un poco, pero bueno, tratamos de hacerlo porque entiendo que es necesario, es importante hablar de estas cosas. ¿Cuáles son los problemas primordiales en la vida sexual de una mujer? Uno, sentimiento de inferioridad por su físico. ¿Sabes? No se siente ya bonita, no se siente esbelta, se siente fea. Y eso es algo que el esposo tiene que ser atento a esas cosas, ¿verdad? Y usted es el llamado, hermano, para poder levantar la autoestima de su esposa, para poderle ayudar en entender, ¿verdad?, que ella es hermosa para usted. Y claro, si algo se puede ayudar de repente a que se vista mejor, a que se maquille mejor, a que tal vez haga algunos ejercicios, bueno, puede ser, ¿no? Pero al final entendamos, hermano, que el cuerpo físico es algo que va cambiando, se va deteriorando con el tiempo, ¿no? No podemos esperar tener cuerpo de modelos o de atletas todos los años de nuestra vida, no, eso va cambiando, y al final eso no es lo importante. No es importante tener un cuerpo despampanante, ¿no?, voluptuoso para tener una relación sexual satisfactoria, no tiene nada que ver. Dicen también los que saben que el órgano sexual más grande no es el pene o la vagina, sino es el cerebro, ¿sí? Es el cerebro. Y es mucho tiene que ver con nuestra percepción, cómo lo vemos, cómo estamos dispuestos a disfrutar de ello. También cuando tal vez nuestra esposa ha sufrido algún tipo de abuso sexual en su niñez, ¿verdad? Y eso conlleva consecuencias, traumas, cosas que pues quedan allí, ¿no? Y no han sido sanadas, y tienen que ser sanadas con la palabra del Señor. También de repente sentimiento de culpa por algunas relaciones pasadas o pecados cometidos en el pasado. Tal vez su esposa ha tenido una vida sexual antes, usted la conoció, o ella conoció, perdón, a Cristo después ya de tener esas cosas, y llega a Cristo no virgen, y eso a veces acarrea culpa, acarrea vergüenza, ¿verdad? Y la mujer no puede disfrutar de la sexualidad porque se siente cohibida, se siente sucia. Entonces es algo que el esposo tiene que trabajar con ella, orando, meditando, aconsejándole, pastoreando a su mujer, haciéndole entender que en Cristo somos nuevas criaturas y que ahora pues tiene todo el derecho de disfrutar del sexo tal cual Dios lo ha dado, lo ha diseñado. Tal vez también temor a un embarazo no deseado, ¿no? A veces las mujeres tienen mucho temor, han tenido un embarazo complicado y ya no quieren embarazarse nuevamente, y ahí como que se bloquean, ¿verdad? Ya no quieren tener relaciones sexuales, tienen temor que se vayan a quedar embarazadas. Bueno, ese es un tema que también se tiene que tocar y se tiene que tratar. Hermanos, al final no hay una regla acerca de cuántos hijos podemos tener o debemos de tener como pareja. Cada pareja tomará la decisión que tome de mutuo acuerdo sobre cuántos hijos deben de tener, y para luego de eso pues existen métodos anticonceptivos y igual se puede seguir disfrutando de la relación sexual. Lo que no debería haber es temor, porque al final, hermanos, en la soberanía de Dios, si Dios decide y quiere darte un hijo más, te lo va a dar, así uses condón y uses pastillas o lo que sea, ¿verdad? Igual te lo va a dar. En su soberanía Dios lo va a hacer. Entonces recuerda que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, ¿no? Al final, a lo que quiero llegar es que no deberíamos dejarnos llevar por el temor. El temor no debería ser un tema que nos refrene
o que nos mueva a tomar una decisión, ¿no? Usted debe de llevar ese asunto al Señor y decirle: Señor, ¿por qué tengo miedo de quedar embarazada, ¿no? ¿Por qué pienso que la segunda vez va a ser igual de traumática que la primera? Señor, ¿por qué pasó así la primera vez? ¿Qué me querías enseñar? ¿Por qué permitiste que esto sea así? Entonces tenemos que empezar a ver las cosas de una manera espiritual y no simplemente dejarnos llevar por el miedo y decir: no, ya no quiero saber nada, ¿no? Y me bloqueo. Porque al bloquearte tú, no solamente tú no disfrutas, sino que también estás negándole a tu esposo el placer sexual. Y eso es entregarlo o ponerle en bandeja de plata, pues, para que Satanás haga de las suyas. Cuidado con eso. Incomprensión por parte de su esposo, ¿no? Porque tal vez el esposo solamente quiere tener sexo y listo, no le importa nada más, no es sensible, no es delicado, le hace daño. Ha pasado también, hermanos, ha pasado a veces que el esposo simplemente obviamente no se puede considerar una violación, pero sí ha sido algo muy duro, muy tosco, solamente fijándose en él nada más, y le ha hecho daño a su esposa, ¿no? También tener cuidado con eso, porque también son cosas que hacen que una mujer no pueda disfrutar de una vida sexual plena. Entonces, estos asuntos que he mencionado y tal vez muchos otros más deben ser solucionados en la presencia del Señor y con la compañía de su cónyuge, y a veces, según el caso, según la merite, con consejería pastoral, para poder sanar esos asuntos y disfrutar de una relación sexual satisfactoria. Para el caso del hombre es parecido, ¿no? ¿Qué problemas sexuales o qué problemas encontramos en la vida sexual de un hombre? Bueno, también un sentimiento de inferioridad por su físico, tal vez, estrés y cansancio que afectan el rendimiento físico. Tal vez ese hombre está muy estresado, tal vez está muy cansado, y eso repercute directamente en su vigor sexual, y obviamente eso puede causar males, ¿no? Como impotencia temporal, que impida que su esposa pueda disfrutar. Usted sabe que para que la relación sexual, pues, se pueda consumar, el miembro viril del hombre tiene que mantenerse, ¿no?, erecto durante todo el tiempo, pues, que dure la relación sexual. Pero si en medio de la relación aún no culminada, el miembro viril del hombre no llega a seguir manteniéndose lleno de sangre, entonces ya no hay relación sexual, ¿no? Se corta, y eso lleva a frustración, lleva a problemas, lleva enojo. Entonces hay que entender por qué pasa esto, ¿no? ¿Qué hay detrás? Hay estrés, hay cansancio, hay preocupación. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esto está impactando directamente en la relación sexual? Una mente sucia por la pornografía también. Tal vez los varones, al ser expuestos a la pornografía, pues llegan a tener una cosmovisión de lo que una mujer debe ser, ¿no? Voluptuosa, de pechos enormes, de caderas gigantes, que siempre está dispuesta al sexo. Y cuando usted llega a la vida real, pues su esposa no es así. Y usted tampoco no es como los actores pornográficos, ¿no? No es así, y no está su esposa dispuesta todas las 24 horas a tener sexo, y no tiene el cuerpo de esa mujer. Entonces ya no se siente ni practica las cosas que las mujeres de la pornografía hacen, y ya usted no se siente satisfecho porque compara, en su mente tiene imágenes, y al final, hermanos, la pornografía es una ilusión, ¿no? Esas mujeres, ese es su trabajo, bueno, un mal trabajo, pero ese es su trabajo. Ellos han alterado su físico para hacerse más atractivas, fingen, actúan aquí. Entonces, pero eso queda como una imagen en nuestra mente que luego es difícil de poder borrar, y no podemos trasladar esa fantasía de la pornografía a un matrimonio, a una relación sexual normal. No es así. En la pornografía, esas parejas están teniendo sexo durante minutos y minutos y horas, y eso no es cierto, ¿no? La relación sexual promedio no durará ni 10 minutos. O sea, no es así. Entonces, eso es un engaño, es una ilusión. Un estilo de vida que afecta su vigor sexual también, ¿no? Tiene que ver mucho con el cansancio, con el estrés. La edad también, ¿no? Llega a afectar también. Indiferencia hacia su cónyuge, ¿no? Básicamente producto de asuntos no resueltos, problemas, faltas de respeto, ya asuntos que han habido antes, pleitos que han hecho que ya el hombre no tenga interés por su mujer, y la mujer, pues, no quiere saber nada con su esposo, ¿no? Están juntos todavía, pero ya la relación sexual está congelada, ¿no? Y eso indica, pues, problemas más graves. O alguna enfermedad o condición que afecte su vida sexual, pues también puede ser, ¿no? Tema con la próstata por la edad, muchas otras cosas más que a veces pueden pasar también. Entonces, estos asuntos también deben de ser solucionados
en la presencia del Señor, por si es un tema médico, también verlo con un médico, pero si son temas espirituales, temas de problemas de pareja y todo, pues verlos en la presencia del Señor, con la palabra de Dios, con la oración y si es necesario en algunos casos con consejería pastoral también, para poder solucionar estos asuntos y que la pareja pueda disfrutar de una vida sexual satisfactoria. La Biblia nos dice: disfruta de la mujer de tu juventud. No dice disfruta solamente cuando sea joven, cuando tenga fuerzas. No, realmente una pareja puede seguir teniendo relaciones sexuales pues hasta donde el cuerpo lo permita, hasta donde su físico lo permita, así que no habría ningún problema en que una pareja pueda seguir disfrutando de la intimidad sexual, del placer sexual, junto con las demás cosas que componen un matrimonio: la amistad, el compañerismo, el amor, la unidad, en cada etapa pues de la vida. Seguramente cuando somos muy jóvenes, recién casados, pues la actividad sexual es más frenética, mucho más constante. Cuando vamos entrando ya en la mediana edad, vienen los hijos, ya no será tan seguido, pero igual la pareja tiene que tener intimidad sexual, tiene que expresar su amor, su cariño, su afecto, no solamente con palabras, con gestos, pero también con la intimidad sexual. Cuando entramos ya a la edad avanzada, ya los hijos son grandes, tal vez ya se van, pues igual podemos seguir disfrutando del placer sexual con las limitaciones que nuestro cuerpo ya nos da, pero igual podemos seguir disfrutando de lo que Dios nos ha dado como un medio para bendecir a nuestra esposa, a nuestro esposo. Entonces, hermano, eso era lo que yo quería compartir con ustedes en este tema tan importante. Seguramente muchas cosas más que se han quedado en el tintero, pero ya el tiempo es tirano, no nos da para más. Creo que he tratado de tocar lo más importante en este punto, y seguramente habrá más preguntas, habrá más cositas, pero bueno, siempre están las videoconferencias para poder hacer preguntas y poder tocar temas adicionales a estos. Que Dios les bendiga y que el Señor nos siga ayudando a fundamentar un matrimonio sólido para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.